En nuestra lección anterior, estudiamos la naturaleza distintiva de la adoración cristiana. Descubrimos que para ser aceptable a Dios, la adoración tiene que estar autorizada por la palabra del Señor. El hombre no puede dar a Dios simplemente lo que quiera. Dios acepta lo que Él ha autorizado. Encontramos que en la adoración aceptable, en muchos casos, hay cosas especiales para hacer en tiempos especiales y en lugares específicos. Tal es la naturaleza de nuestro estudio en esta lección al considerar la cena del Señor, su propósito, su significado, su importancia. Leemos en los registros de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, que Jesús instituyó la cena del Señor. En el libro de Primera a los Corintios, encontrando ahí que la cena del Señor ha sido minimizada en gran manera. Allí encontramos también que había sido degenerada en una comida de banqueteo ritual en una fiesta. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, endereza el asunto. Y nosotros somos los beneficiarios de la instrucción concerniente a la cena del Señor. En 1 Corintios 11, empezando con el versículo 23, Pablo empieza a decirnos el propósito de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado. Así que esto no es la idea de un hombre, esto es lo que Cristo reveló a los apóstoles y lo que ellos, por inspiración, nos han dado a nosotros. Dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Para qué es la cena del Señor? Es para recordar a Jesucristo. Pero específicamente recordamos algo que Jesús hizo. ¿Dónde estamos recordando a Jesús? Exactamente, ¿qué es lo que recordamos? ¿Estamos recordando su nacimiento, por ejemplo? ¿Estamos recordando el nacimiento de Jesús como lo hacen algunos en Navidad? La Biblia nada menciona al recordar el nacimiento de Cristo. Vamos a recordar la resurrección de Jesús como en la festividad religiosa llamada la Semana Santa. La Biblia nada menciona de celebrar la resurrección, pero sí dice que debemos recordar a Cristo en la cena del Señor. Dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, esa es la primera cosa que aprendemos entonces acerca de la cena del Señor. Llamaremos esto una conmemoración. Debemos conmemorar a Cristo cuando comemos la cena del Señor. Pero veremos que esta conmemoración es un evento especial en la vida de Cristo, no solo de Jesús en general. Leamos el siguiente versículo 26, dice, así que, y de inmediato dice, cuando ustedes comen este pan y beben esta copa, lo hacen en memoria de Él. Dice, así que, déjenme decirles por qué lo están recordando. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo grandioso de comer la cena del Señor. Es una proclamación, pero es una proclamación de la muerte de Cristo. Y sabemos que cuando Jesús murió, Él fue nuestra ofrenda por el pecado, como Isaías lo predijo y como el Nuevo Testamento lo dice. Cristo se hizo pecado, pagó el precio de nuestro pecado. Fue Jesús en el Calvario quien no solo se hizo pecado, sino que vino a hacer ofrenda por el pecado. Y ahora Él puede llevar nuestros pecados en su cuerpo. Nuestros pecados son imputados, no impartidos a Cristo. Y Él pagó el precio de ellos, y Dios está satisfecho. Y ahora Dios puede mirar a los pecadores, y la justicia de Jesús nos puede ser imputada a nosotros. Nosotros somos gente pecadora. Si nos arrepentimos del pecado, decidimos no vivir más en el pecado, sino cumplir los mandamientos de Cristo haciendo nuestro mejor esfuerzo en nuestro corazón, como una forma de vida. Si nos convertimos en cristianos y vivimos esta vida, entonces, a pesar de toda nuestra impotencia de ser perfectos, Dios nos mirará como si lo fuéramos. Podemos presentarnos delante de Dios vestidos con la justicia de Jesucristo, justificados por la fe en Cristo. Y eso es lo que recordamos. Esa es una cosa maravillosa que Jesús hizo en el Gólgota hace 2000 años. Él murió para proveer salvación.
Y cuando comemos la cena del Señor, no solo recordamos a Jesús en general, estamos recordando que fue en la cruz y murió. Y aquí no solo recordamos, sino que recordamos su muerte y proclamamos su muerte. Del griego, que significa predicar, y aunque a las mujeres no se les permite predicar en público, desde el púlpito, en las iglesias locales, cada mujer que come la cena del Señor el primer día de la semana proclama un sermón silencioso. Ella cree que Jesús murió por ella. Así que la cena del Señor es proclamar la muerte de Cristo. Pero hay otra cosa muy importante. Empezando en el versículo 26, dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que no estamos recordando su resurrección. Si no hubiera sido levantado, no podría regresar. Simplemente aún estaría en la tumba. Pero lo que estamos recordando es su muerte y hacemos esto hasta que Él regrese. Obviamente creemos que Él murió por nuestros pecados porque resucitó de entre los muertos. Pero no dice que recordemos su resurrección, mucho menos su nacimiento. No estamos recordando su nacimiento en la Navidad, una vez al año, o su resurrección en la Semana Santa, una vez al año. No, veremos que recordamos la muerte del Señor el primer día de la semana, 52 veces al año. ¿Para qué? Este texto dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, como lo hacían los corintios, recuerde usted lo que ellos hacían. La adoración no debe ser de acuerdo a su debe ser de acuerdo a su designación, debe ser del corazón, debe ser de acuerdo a la verdad. Y esto no se estaba haciendo apropiadamente, estaba terriblemente degenerada. Así que aquí está diciendo, cualquiera que tome la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Puede usted imaginarse ser culpable de clavar los clavos en las manos del Señor, horadar su costado con la lanza, ser culpable de su crucifixión, su muerte? Pero eso es exactamente lo que él dijo. Amigos, el capítulo 6 de Hebreos dice que alguien puede crucificar a Jesús de nuevo. Nadie más puede hacerlo sino un cristiano. Solo un cristiano puede recrucificar a Jesús debido a su vida. Para ilustrar esto, dice aquí en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Por qué Pablo habría de decir la noche en que fue entregado? No simplemente porque históricamente sucedió, sino porque Judas Iscariote sabía que traicionaría al Señor cuando se sentó con él a la fiesta de la Pascua. E hipócritamente comió la Pascua con Jesús, sabiendo que iba a entregarlo. Así que la noche de su traición, tomó pan e instituyó esta cena. ¿Por qué lo dijo Pablo? Lo dijo porque cualquiera que hoy viva una vida impía puede ser exactamente como Judas Iscariote. Él puede hipócritamente vivir una vida pecaminosa, aun siendo bautizado en Jesús por fe para vivir la vida cristiana. Y podemos ser exactamente como Judas Iscariote. Podemos traicionar al Señor viviendo una vida hipócrita. Ahora, teniendo esto en mente, ¿por qué Dios nos ha dado la cena? No simplemente para que recordemos que Él murió por nosotros, sino por el efecto que esto tendrá en nosotros, para estimular nuestras vidas en concordancia a su enseñanza. En el versículo 27 dice que si estamos comiendo la cena del Señor de manera indigna, viviendo una vida impía, lo que indica de manera muy fuerte es que usted será culpable de matar a Cristo. Luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué se supone que debemos hacer antes de tomar la cena? Debemos probarnos a nosotros mismos. Otra versión dice, examinaos a vosotros mismos. Así que la cena del Señor es un tiempo de autoexamen. Debemos examinarnos a nosotros mismos y luego comer la cena. Un hombre no puede andar acá afuera viviendo impíamente, mintiendo, engañando, robando, cometiendo adulterio, siendo inmoral y a la vez adorar a Dios y creer que Dios lo aceptará. Pero Dios conoce la inclinación del hombre a ceder al pecado. Esa es la naturaleza antigua. Así que Dios dio la cena del Señor con un propósito específico. Y este es no solo de recordar a Cristo, proclamar su muerte, sino recordar que Él murió para que nosotros vivamos la vida cristiana y que debemos examinarnos a nosotros mismos y entonces tomar la cena del Señor.
Cada domingo nosotros nos examinamos y entonces tomamos la cena del Señor. Obviamente debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios y si encontramos algo malo en nuestras vidas debemos corregirlo. ¿Y qué si no lo hacemos? Dice, el que come y bebe juicio. Otra versión dice, condenación para su alma. Y aquí cuán serio es esto. ¿Por qué quiere Dios que comamos la cena? Entre otras razones, porque para que nos examinemos a nosotros mismos 52 veces al año. Ahora, si la gente tomara la cena del Señor como Dios lo indicó, si lo hiciéramos como Dios nos dijo que lo hiciéramos, una de dos cosas, o dejaríamos de pecar, o dejaríamos de comer la cena del Señor. Escogeríamos estar dentro o fuera del cristianismo. Ahora Pablo avanza y dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, ahora estamos discerniendo el cuerpo, pero ¿qué es lo que se supone que nosotros debemos discernir? Hemos de discernirnos a nosotros mismos. A mí me parece que este cuerpo que discernimos es la iglesia. Debemos hacer una distinción entre la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo y el mundo. Ahora, los miembros del cuerpo de Cristo que no viven la vida cristiana, si no hacen diferencia entre ellos, son miembros del cuerpo de Cristo y prostituyen el cuerpo de Cristo con una vida mundana, hipócrita e impía. Estas personas cuando comen la cena del Señor hacen lo mismo que hizo Judas hipócritamente. Y dice que usted comerá y beberá juicio para su alma. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos, discernir el cuerpo de Cristo. Algunos han pensado que el cuerpo de Cristo aquí significa que aquellos corintios habían olvidado que el significado de la cena del Señor, el hecho de que Él murió en la cruz y el cuerpo de Cristo en la cruz, que lo habían olvidado. Si eso es verdad, eso solo resultará en lo mismo. Para cada cristiano examinarse a sí mismo es recordar la muerte de nuestro Señor. La iglesia de Cristo se distinguirá del mundo si nos examinamos a nosotros mismos y nos arrepentimos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Esta iglesia será más fuerte. Así que dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese es un asunto espiritual. Él no dice que si usted come la cena del Señor de manera indigna, que usted se va a dormir. No dice que si usted come la cena del Señor indignamente, usted va a enfermarse. No dice eso. Estas personas estaban enfermas espiritualmente. Y como resultado de no comer apropiadamente la cena del Señor, sin examinarse a sí mismos, no hacer lo que Dios dijo, la manera en que Dios quiere que lo hagan, permanecerían en su enfermedad espiritual y estarían dormidos, usted sabe, espiritualmente, modorros con respecto a Dios, como muchos hoy. Y algunos de estos estaban simplemente dormidos. Eso es espiritual. Ahora, si la gente come la cena del Señor de manera apropiada, ellos estarán muy alertas para el Señor. Y luego dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos, discernir a nosotros mismos, el versículo 19 dice discernir el cuerpo, eso sería la iglesia, dice que no seríamos juzgados. Bueno, entonces ahí tenemos el significado de la cena del Señor, pero lo que también quiero que usted vea es que hay un tiempo específico para comer la cena del Señor. Alguien ha dicho, bueno, el Señor no dice qué tan frecuentemente debemos comer la cena, pero la Biblia expone muy cuidadosamente que lo que hacemos debe estar autorizado. Colosenses 3:17, Juan 4:23 y 24. Jesús aclaró que lo que hagamos en adoración debe ser en espíritu, de corazón, y debe estar de acuerdo con la palabra. Y la palabra nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora, la cena del Señor era comida el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y aprendemos esto de dos fuentes separadas. Realmente no tenemos que salirnos del libro de 1 Corintios para descubrir lo que Pablo había enseñado a la iglesia. Tenga en mente en 1 Corintios 4:17 que Pablo dijo que el predicador, supongo que yo soy un predicador, y aquí está mi trabajo, era recordar a las personas, las iglesias, lo que el apóstol enseñaba en todas las iglesias. El proceder del apóstol es el proceder inspirado del Señor. El trabajo del predicador consiste en recordar los caminos de los apóstoles, el proceder y cómo enseñó en todas partes en cada iglesia. Así que todo lo que Pablo enseñó a los corintios y lo que ellos hacen refleja lo que él enseñó. Dijo, lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Ahora, en 1 Corintios 11, dice en el versículo 17, que ellos se reunían regularmente. Dijo,
Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Sin embargo, ellos se reunían regularmente. No era por la razón correcta, de cualquier manera. En el versículo 18 dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pero se reunían regularmente para comer la cena del Señor, obviamente, como les fue entregada. Como Pablo dijo en 23 y 24, dijo que no estaban comiendo la cena del Señor de una manera apropiada. Así que se estaban reuniendo con regularidad, aunque no lo hacían como era correcto. Así que se reunían con regularidad a comer la cena del Señor. Dice después aquí en el capítulo 11, el capítulo 14 y versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. He aquí el punto, que estaban reuniéndose. De nuevo en el versículo 34, si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que cuando os reunís, es decir, para comer la cena del Señor, no sea para juicio. No hay menos de 4 o 5 pasajes aquí que especifican qué era lo que hacían regularmente. Se reunían con el propósito de comer la cena. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ellos se reunían regularmente. Y era toda la iglesia. Dice el versículo 24, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, el oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. El punto es que toda la iglesia, versículo 23, estaba reunida, y en el versículo 26 se reunían regularmente. En el capítulo 16 y versículo 1, dijo, en cuanto a la ofrenda para los santos, recoger la ofrenda para alimentar a los santos pobres, un trabajo de la iglesia. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Esto se parece a 1 Corintios 4:17. Lo que enseñaban en una iglesia, enseñaba en las demás. Aquí él dice, de la manera que ordené. Así que esta no es una buena sugerencia, es una orden del apóstol quien habla por la autoridad de Cristo. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Lo que enseñó en una iglesia, los enseñó en todas las iglesias, no solo en Galacia ni Corinto, sino que eso es para todas las iglesias de Cristo el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la orden? Versículo 2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Tal vez su versión diga lo que dice el griego, el primer día de la semana ponga aparte algo. Es abundantemente claro, aún sin movernos de la primera carta a los Corintios, que cada primer día de la semana estos cristianos se reunían en Corinto, y eso era lo mismo en cada iglesia de Cristo por todo el mundo, y que lo que Pablo enseñó en una iglesia, lo enseñó en todas las iglesias. El que llamó a Pedro, llamó a Pablo, y lo que un apóstol enseñó, lo enseñaron todos, y en todas las congregaciones había unidad de cristianismo. Es identificable. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que la cena del Señor debe comerse en un tiempo especial, el primer día de la semana. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 20. En este capítulo 20 encuentra usted que el apóstol ha declarado que tenía prisa de ir a Jerusalén. Y aún así dice en Hechos 20 y versículo 4 aproximadamente, que había como 9 personas en el grupo de Pablo y que se fueron a Troas. Ahora, ellos tienen prisa de llegar a Jerusalén, pero dice en el versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El versículo 7 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ellos tienen prisa, pero aún así, al llegar a Troas, esperan por 7 días. Y luego el primer día de la semana, es decir, el día del Señor, el domingo, dice que el propósito de reunirse era el partimiento del pan. Si tenían prisa, ¿por qué esperaron 7 días? Estaban esperando la cena del Señor. Esta era la ocasión en que se reunía toda la iglesia, no hay duda. Primera a los Corintios 11, Primera a los Corintios 14, Primera a los Corintios 16, dejan esto muy claro.
No se reunían porque esta había sido su decisión. Esta era la voluntad de Dios dada a los apóstoles. Así que esta es la misma cosa que sucede en Troas. Lo que fue enseñado en Corinto se enseñó en toda la iglesia y tiene que ser enseñado en Troas. Y aquí el apóstol y toda la iglesia se reúnen el primer día de la semana. ¿Para qué? Dos razones. Una es para comer la cena y la otra para predicar y edificar a las personas o para ser edificados. Nosotros no venimos simplemente para comer la cena del Señor. Algunas veces se dice que eso es lo más importante. La Biblia no dice eso. Pero sí dice que hemos de comer la cena. Es una cosa importante y también debe haber predicación, edificación. Las personas deben ser edificadas y eso es muy importante. Y en ambas cosas se dieron el primer día de la semana. Pero note usted el propósito que el Espíritu Santo registra para nosotros. Dice que el primer día de la semana, junto a los discípulos para partir el pan. Aquí el propósito de reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Ahora, ellos no se reunieron el jueves por la noche. Jesús instituyó la cena un jueves, pero el propósito esa vez no era comer la cena. Él comió la Pascua y dijo que comiéramos nosotros la cena del Señor. Y en el sistema cristiano, después de haber pasado el Antiguo Testamento y de guardar las Pascuas en jueves, una vez al año, ahora comemos la cena del Señor el primer día de la semana, una vez a la semana. Muy claro. Pero note usted quién se reunió y cuál era el propósito. Nos reunimos para partir el pan y Pablo predicó. Bueno, Pablo predicó y tenía la intención de partir al día siguiente, es decir, el lunes. Y un joven se cansó, estaban en un aposento alto, tenían las luces, la luz de antorchas que se consumían y consumían algo del oxígeno. El joven estaba sentado en la ventana, yo he visto mucho esto en mis viajes a la India y al Oriente. Y al ver que el hombre se durmió, se cae por la ventana y muere al caer, y dice en el versículo 10, que Pablo bajó y se echó sobre él, abrazándole, y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y cuando él, es decir, Pablo, hubo subido y partido el pan y comido, habló con ellos largamente hasta el amanecer, y así partió. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era la intención que tenía en el versículo 7? Que cuando se reunieran el día primero de la semana para partir el pan, él partiera por la mañana. Y el versículo 11 dice que así lo hizo. Hay algunas versiones que no se apegan a la verdad de la palabra de Dios. Una de estas dice en el versículo 11, y cuando hubimos subido y comido la cena del Señor. Pero eso no es lo que dice el griego. Hay una diferencia entre nosotros, un nosotros y un él. El versículo 7 dice, nos reunimos. Tiene que haber más de uno. Un nosotros es más que un él. Pero en el versículo 11 dice, después de haber resucitado a Eutico de entre los muertos, dice que cuando él hubo subido, usted no puede sacar un plural de un singular en ninguna gramática. Así que Pablo fue el que subió y partió el pan. Ahora en el versículo 20 dice que se reunieron para partir el pan, y en el versículo 11 dice que partió el pan. Él, Pablo. No dice que se reunieron el primer día de la semana con la intención de comer la cena. Se predicó en exceso y tuvieron que esperar hasta la siguiente mañana para comer la cena. No dice eso. Dice que se reunieron con el propósito expreso de partir el pan, lo cual hicieron. No dice que no supieran lo que hicieron. Y el propósito con el cual se reunían el primer día de la semana era para hacerlo. Todos nosotros. En el versículo 11 dice que él subió y después de que partió el pan, hizo lo que había estado pensando hacer, partir al día siguiente. Ahora, el hombre se cayó de la ventana a la medianoche. Y a la medianoche pasó del día del Señor al lunes. Y Pablo subió y comió su desayuno. Él partió el pan. No dice que haya tomado un desayuno. Hay una diferencia en su Biblia entre la cena del Señor y una comida común. Y eso sucede no menos de 3 veces en su Biblia. Veremos eso en un momento. Pero ahora permítame regresar a 1 Corintios 11 y enfatizar lo que Pablo enfatiza 2 veces. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego él tomó la copa y dijo lo mismo, y luego dijo en el versículo 25, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 25, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces. Ahora, algunas veces decimos, bueno, para las veces que lo hace, como diciendo, no es muy frecuente. Eso es frecuente, dice, todas las veces que lo hicieres, hacerlo por esta razón. Era regularmente, y además cada vez que lo hacían era en el primer día de la semana. Eso lo deja muy claro. Así que comían la cena del Señor frecuentemente. Una vez
el primer día de la semana, de cada semana durante el año. Ahora, si Dios no nos dice en esas escrituras qué tan frecuentemente debiéramos comerla durante el primer día de la semana, entonces eso se deja al hombre. Si Dios no nos ha dicho cuándo, entonces el hombre está en libertad de juicio. Si no tenemos que comer la cena del Señor de acuerdo al decreto de Dios, el primer día de la semana, no podemos hacerlo el primer día de la semana cada mes. Eso estaría bien si lo hubiera dejado a nosotros. No lo podríamos hacer cada 2 meses, podríamos hacerlo porque el hombre estaría autorizado para ello. Entonces, podríamos hacerlo trimestralmente, 4 veces al año, 2 veces al año, podemos hacerlo una vez al año, pero no sería, podríamos hacerlo, pero no sería tan frecuentemente, ¿o sí? Y ciertamente no tendría su efecto de hacer que nos examináramos a nosotros mismos. Debemos ser muy cuidadosos en lo que se ha hecho en cuanto a este asunto. Debemos saber que hay una diferencia entre la cena del Señor y una comida común. En 1 Corintios 11 dice en el versículo 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa. Estableció una diferencia entre satisfacer su hambre con una comida común en la casa y comer la cena del Señor. Queda pues muy claro que nunca tuvo la intención de que la cena del Señor fuera una comida común. Lo mismo se dice en el 2º capítulo del libro de los Hechos, donde fue instituida, donde se instituyó la iglesia. Dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obviamente esto es en un contexto de adoración. Aquí ellos perseveraban unánimes en lo que enseñaron los apóstoles, que debía hacerse en la comunión, en el partimiento del pan. Esa es la cena del Señor. Y las oraciones, no una comida común. Pero también dice en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es una comida común. Día tras día comían en casa, pero se reunían para comer la cena del Señor y partían el pan una vez por semana, el primer día de la semana. Es claro en el versículo 42 que habla de la cena del Señor. En el versículo 46 habla de una comida cotidiana común. Ya hemos visto la misma cosa en el capítulo 20 del libro de los Hechos. La práctica era común a todas las iglesias de Cristo. Aun cuando Pablo predicaba en una iglesia y Pedro predicaba en otra, ambos enseñaron lo mismo en cada iglesia. Verso 7 de Hechos 20, reunidos los discípulos para partir el pan. En el versículo 11, Pablo subió y partió el pan. La marca distintiva entre el partimiento del pan y en el versículo 7 y el versículo 11 es que uno era la cena del Señor, para la cual se reunían en un tiempo específico, en un día específico, para cumplir un propósito espiritualmente importante. Y en el versículo 11 habla de una comida común. Hechos 2, una distinción entre una comida común y la cena del Señor. Hechos 20, una distinción entre una comida común y la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, una distinción entre una comida común y la cena del Señor. Hay un patrón distintivo de adoración en el cristianismo. La cena del Señor tiene un propósito especial. Debemos recordar a Cristo, particularmente la muerte que Él murió por todos y lo que significa para nosotros. En esa muerte encontramos nuestra salvación. Eso es lo que proclamamos. Recordar la Pascua de resurrección es religión humana. La Biblia no dice nada de esto. Recordar su nacimiento es religión de los hombres. Pero si es la revelación de Cristo, que proclamemos su muerte el primer día de cada semana. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento y por el patrón y naturaleza identificable de la adoración